Good morning, niños y niñas. Hoy en nuestra clase de lenguaje vamos a hablar sobre los gentilicios. Por ejemplo, yo soy de Bucaramanga y me dicen el bumangués. Yo vengo de la costa y soy de Santa Marta, más conocidos como los Samarios. Yo vengo de Cali, la ciudad de la salsa. Y allá nos conocemos como los caleños y las caleñas. Yo soy asiático, vengo de la China y nos conocemos como los chinos y las chinas. Good morning, mis niños y mis niñas del grado segundo. Espero que el día de hoy estén muy enérgicos para nuestra clase de lenguaje. Sí, como se mostraba al principio de la clase, varios de nuestros personajes que siempre nos acompañan vienen de distintas ciudades, ¿cierto? Y resulta que como vienen de distintas ciudades, en nuestro país son conocidos por su departamento, ¿cierto? Como Pandi, que en este caso no es de aquí de Colombia, sino que pertenece al continente asiático y es chino. Por lo tanto, los conocemos como los chinos y las chinas o los asiáticos. ¿Qué otro personaje vimos? Vimos a la abuelita, ¿cierto? Ella nos dijo también de dónde venía. El Chexito también, ¿cierto? Que era de Santa Marta y se les conoce como los Samarios, a la abuelita. Y el Chexito viene de ¿dónde? De Cali, donde es la salsa. Y naturalmente les decimos los caleños o las caleñas. Y también, ¿quién más? Ah, Benito, ¿cierto? Él es de Bucaramanga y nos conocemos como bumangueses. Resulta que todo esto se llaman los gentilicios. Resulta que los gentilicios son las palabras que expresan el lugar, la ciudad o la nación de la que procedemos. Sí, procedemos nosotros, las personas, o procede alguien. Por ejemplo, ¿alguien ha comido ese rico bocadillo veleño? Se le dice veleño porque proviene de Vélez. Y a las personas que habitan en Vélez les decimos los veleños o las veleñas. En este caso, en todos nuestros departamentos somos conocidos, cada uno porque tenemos un gentilicio que nos distingue de los demás, ¿cierto? Bueno, aquí les tengo un ejemplo. Tenemos la siguiente imagen. La siguiente imagen es de un niño. Y este niño, ¿de dónde es? De Bucaramanga. Por lo tanto, le decimos o lo conocemos como bumangués. Aquí tenemos otro niño. Este niño proviene del Chocó y su gentilicio es como tal chocuano. Los chocuanos o las chocuanas. Vamos con otros ejemplos. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a observar a estas dos niñas. Resulta que una es de Antioquia y la otra niña es de Leticia. Entonces, ¿cuál sería el gentilicio de cada uno de estos departamentos? Para la niña que vive en Antioquia se conocen como antioqueñas o antioqueños. Y para las niñas o los niños que viven en Leticia, que por cierto, más o menos, ¿dónde quedará Leticia? Sí, Leticia, Amazonas, ¿cierto? Bueno, para los que viven en Leticia se les dice leticianos o leticianas. Ahora vamos con este ejemplo, no de acá, de nuestro país, Colombia, sino de otros países.
Listo, niños, resulta que tenemos los siguientes países: Francia, España, Argentina y Ecuador. Pero ustedes me van a ayudar a encontrar el gentilicio de los siguientes países. Vuelvo y lo repito: Francia, España, Argentina y Ecuador. Entonces, ¿cómo le diríamos a los habitantes que viven en Francia? Franceses, muy bien. Así que lo vamos a escribir. Franceses. Entonces, los que viven en Francia se llaman franceses. Bueno, ahora vamos con el siguiente. España. España. ¿Cómo sería el gentilicio de los habitantes de España? Españoles, muy bien. Entonces escribimos españoles. Y los que viven en Argentina, argentinos, muy bien. Lo vamos a escribir. Argentinos, muy bien. Y los que viven en el Ecuador, ¿cómo les decimos? Ecuatorianos y ecuatorianas. Lo vamos a escribir. Ecuatorianas o ecuatorianos, muy bien. Y cuéntenme ustedes en qué parte de Colombia o otro país nacieron y cuál sería su gentilicio. Por ejemplo, la teacher Dane es de un pueblo llamado Málaga, por lo tanto su gentilicio es malagueña, ¿cierto? Los que de repente, por ejemplo, si son, ¿de dónde? A ver, ayúdenme a pensar, díganme un departamento. De La Guajira, por ejemplo, les decimos los guajiros. Los gentilicios siempre expresan el lugar y de la ciudad a la cual procedemos. Por eso al principio la palabra es muy parecida a la de nuestro país o nuestra ciudad o pueblito, ¿cierto? Por ejemplo, si somos de Colombia, ¿cómo somos conocidos a nivel nacional y a nivel internacional? Muy bien, colombianos y colombianas. Ahora nos vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, mis niños, resulta que volvemos con otro ejemplo. Tenemos de nuevo otra vez el niño que es de Bucaramanga, que le decimos mumangués. Tenemos la niña que es de Antioquia, que le decimos antioqueña. Pero ¿qué pasa? Resulta que los gentilicios también tienen número. ¿Recuerdan qué es el número? Muy bien, plural y singular. Y también tienen, ¿cuál creen cuando le decimos masculino y femenino? A ver, ¿quién recuerda? Muy bien, el género. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a comenzar con el niño. El niño, ¿cuál es el género de su gentilicio? Bumangués. Muy bien, es masculino. Su género es masculino. ¿Y será que el número es plural o singular? Es singular porque está hablando de una sola persona. ¿Sí? Entonces, vamos a corregir acá porque me quedó mal escrito. Ya, singular. Entonces, sí como tal, no solo estuviera acá el niño, sino otros más, unos dos, diríamos bumangueses para que fuera plural. Pero recuerden que singular es cuando hablamos de una sola persona y su género es masculino. Ahora vamos con el ejemplo de la niña.
Listo, vamos a cerrar ese. Tenemos entonces que la niña es de Antioquia, por lo tanto la niña es antioqueña. ¿Su género será femenino o masculino? Femenino, muy bien. Colocamos acá el género femenino. ¿Y será plural o singular? Es singular, ¿cierto? Porque hay una sola niña. Singular. Entonces recordemos siempre que los gentilicios también tienen un orden, tienen un género y tienen un número que nos hacen determinar si es femenino, masculino, si está en singular o si está en plural. No se les olvide porque esto es muy principal a la hora de nosotros decir un gentilicio como tal de un país, de una ciudad o puede ser de un lugar, un determinante. Bueno, mis niños y mis niñas, espero les haya gustado mucho la clase sobre los gentilicios. ¿Y tú? ¿Cuál es tu gentilicio? Recuerden que son esas palabras que expresan el lugar de donde procedemos, donde nacimos, de donde somos o donde vivimos. Bueno, mis niños, nos vemos en otra próxima clase de lenguaje. Bye.